Contables días, ¿cómo están? Bienvenidos a este Sigo Talks. Hoy va a estar súper chévere. Vamos a hablar de presupuestos y flujo de caja. Y dirán, oiga, presupuestos y flujo de caja para contadores, para empresarios, para auxiliares, para aprendices, para estudiantes. La importancia que tiene que ver la planificación y la comparación de esos sueños que nosotros planificamos con la realidad. Entonces, así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y pues no, aquí los esperamos que se estén conectando. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, aquí en los comentarios nos pueden ir preguntando y nosotros vamos respondiendo. ¿Listo? De nuevo, muchas gracias a Sigo por esta invitación. Mi nombre es Andrés Mauricio Hernández Quintero, soy el director de Contablemente y hoy quiero hablarles de presupuestos y flujos de caja. Entonces, arranquemos. Les voy a compartir aquí. Listo. Entonces, vamos primero a tocar unos conceptos básicos de qué es un presupuesto. Un presupuesto es tener un sueño y ponerle números. Eso es un presupuesto. Hagan de cuenta que vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje a Cartagena, ¿cierto? A Santa Marta o a Panamá o a las Bahamas. Y entonces, queremos ir hasta allá. Entonces, primero es tener ese sueño, querer mirar qué es lo que quiero hacer. Y luego ahora le vamos a poner números a ese sueño, ¿cierto? Entonces, para ir necesito el pasaporte, necesito entonces comprar los tiquetes, necesito la fecha del viaje, ¿cierto? Para poder buscar dónde me voy a quedar en el alojamiento, las comidas, las cosas que puedo hacer en ese lugar. Y entonces empiezo a imaginarme el viaje completico, que es lo que quiero hacer desde acá, desde el taxi hasta el aeropuerto, al otro aeropuerto, el taxi del aeropuerto donde fui a viajar, al hotel donde me voy a quedar, las ciudades cercanas, los parques que quiero visitar, los museos, bueno, en fin. Entonces, de eso se trata un presupuesto. Ver, en el sector comercial funciona igual. En el sector comercial, ¿qué es lo que hacemos? Oiga, mire, yo estoy vendiendo La Vuelta, que es un juego de mesa de ciclismo. Entonces, eso valen 20,000 pesos cada uno. ¿Cuántos quisiera vender? Me pongo una meta, quiero vender 1,000. ¿En cuánto tiempo? Lo voy a vender en un año. Voy a vender 1,000 juegos en un año. Perfecto. Entonces, lo primero que hago es dividir esos juegos en meses. Entonces, ¿cuántos juegos mensuales puedo vender? Entonces, 1,000 dividido 12, los que me dé. Entonces, voy a vender de a 100. Entonces, empiezo a vender de a 100. Puedo vender 1,200. Perfecto, 1,200. Entonces, de eso se trata, de mirar. Tips. Los negocios, primero, no son estacionarios. Entonces, los negocios no siempre, si yo digo que va a vender 100, todos los meses vengo 100. Entonces, digamos que hay temporadas. Entonces, yo tengo que evaluar, ¿cierto? Con mi cliente o si es mi negocio, empezar a revisar, oiga, en enero no se venden tanto, entonces vendo 50. En febrero es muy bueno, entonces puedo vender 150, entonces ya cumplí con la meta de los 100 mensuales, ¿cierto? 50 y 150 pueden ser los 200. En marzo, y así voy jugando, y me voy poniendo las metas. El presupuesto me va a dar las políticas de ventas, me va a dar las metas de ventas, me va a dar la capacidad de decirle a mis vendedores, o si yo soy el vendedor, de cuánto tengo que vender en un periodo. Entonces, si se dan cuenta, para mí el presupuesto es como un espejito. Entonces, primero tenemos los sueños. ¿Cuántos que quiero vender? Entonces, tomo cantidades y le coloco números para saber cuál es mi sueño. Entonces, presupuesto en números, ya esos serían mis ventas de un periodo. Puedo tener un presupuesto mensual o semanal o anual. Entonces, el tip, ¿cuál es? Tengamos un presupuesto anual, ¿cierto? Y lo dividimos en meses para poder tener una base, un parámetro. Entonces, vamos poniendo una base, un parámetro de lo que yo quiero hacer. Hay muchos clientes que piensan que no, es que yo no tengo la bola de cristal para saber cuánto voy a vender. Pero entendamos que las ventas que yo presupuesto son mi meta, lo que yo quisiera conseguir.
Entonces, si yo quiero vender 100 juegos mensuales, ¿cierto? Viene la segunda pregunta. Listo, ¿cuánto me cuesta a mí hacer los 100 juegos? Entonces, ¿yo cuánto voy a invertir? Entonces, todos los negocios es un juego de inversión y de utilidad. Entonces, ¿cuáles son los costos? Entonces, empezamos a mirar los costos. Y acá en los costos, las recomendaciones que tengan, por ejemplo, puedo vender productos, puedo fabricar productos o puedo vender servicios. Si yo vendo productos, entonces, tips, tener los costos de los proveedores que me ofrecen los productos que voy a vender. Y esos costos tratarlos de ajustar a una realidad probable en el año siguiente. Entonces, si yo lo que compro, si yo la vuelta la vendo a 100, ¿cierto? A 100 pesos. Y para poder vender la vuelta a mí me toca comprar unos materiales y unos insumos para transformarlos que me cuestan 70 pesos, voy a ganar 30. Pero muy probablemente esos materiales durante el año, durante el siguiente año, van a estar afectados. Ahorita con el tema del dólar y todo esto que hay escasez de materiales, tengo que empezar a analizar qué es lo que puede pasar. Y empiezo a colocar un costo mayor al valor de la compra que yo voy a hacer. ¿Por qué mayor? Porque estoy previniendo que el costo que tengo hoy, ¿cierto?, pueda subir y entonces tengo un margen de error. Estoy colocando un margen de error de ese presupuesto. Entonces, si voy a vender algo, tengo que tener los costos. Los costos lo componen tres partes: materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Pero no vamos a entrar a profundizar en el costo, pero vamos a tener la generalidad. Entonces, por lo menos las materias primas que vamos a comprar en un periodo, ¿cierto? Y las proyectamos. Para eso tenemos el IPC, vemos cómo es que se está moviendo una posibilidad de un aumento en el salario mínimo, el tema del dólar, que eso está impactando mucho. Entonces yo debo presupuestar en el peor escenario, siempre el costo tiene que ir al peor escenario. Entonces, tenemos el presupuesto de los costos. Y adicional vamos a presupuestar lo que son los gastos fijos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los gastos fijos? Pues es que yo necesito transportarme, necesito gasolina, yo tengo un carro en el cual me desplazo y le pago impuestos, le hago mantenimiento. Yo ahora todos tenemos que tener una página web, entonces lo que vale el hosting en el año, lo que vale el tema del mercadeo, el marketing digital, el arrendamiento si estoy en un local. Entonces, los gastos fijos, ¿y los gastos fijos qué son? Venda o no venda, me toca pagarlos, ¿cierto? Y entre los gastos fijos, siempre, siempre yo debería incluir mi sueldo, porque la premisa de un negocio es que yo no puedo trabajar 10 años y nunca pagarme. Y eso es un sofisma, porque siempre se pagan. O sea, yo tengo clientes que nunca se han pagado, pero por debajo entonces se pagan sus servicios, se paga la cuota de la casa que están comprando desde la empresa. Eso es un pago que se está haciendo, pero tenemos que ser organizados para no confundir el dinero propio, el dinero de Mauricio, los gastos de Mauricio y los gastos de contablemente. Entonces, contablemente está pagando todos los gastos de la casa y después cuando vamos a hacer un análisis en el presupuesto nos damos cuenta que esto no funciona, es porque hay unos gastos que la empresa solita funciona, pero si yo le meto los gastos de Mauricio, pues no van a funcionar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con el presupuesto. Entonces, si tenemos los ingresos, ¿cierto? Ya tengo mi meta. Les voy a vender 100. Son 10 unidades. Para hacer las 10 unidades necesito unos costos. Y para poder que la empresa funcione, tengo que hacer unos pagos que son fijos, incluyendo mi sueldo, ¿cierto? Entonces voy a obtener una utilidad. Entonces, esa es mi meta, esa es mi misión, ese es mi viaje. Quiero ir a esa utilidad, ¿cierto? Pero el presupuesto no sirve solito. El presupuesto tiene un hermano gemelo y que se tiene que revisar, que se llama el flujo de caja. Entonces, mientras que yo estoy diciendo, bueno, si yo arranco el viaje, necesito estos recursos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo voy a obtener esos recursos? Para eso está el flujo de caja. El flujo de caja, ¿qué me va a indicar? ¿Qué disponibilidad del efectivo voy a tener
y en qué periodos, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos, pues, ¿qué tengo en mis bolsillos? Efectivo. ¿Qué tengo en mis bancos? ¿Qué tengo en mi cuenta de Nequi? Y de ahí plata y voy sumando. Entonces, ahí tengo una base. Hoy. Luego, ¿cómo genero más dinero? Entonces, si tengo un sueldo, ¿cierto? Si soy empresa y vendo, entonces, ¿cuáles son mis metas de venta? Y mis metas de venta, si son de contado o si yo doy crédito. Porque si son de contado, pues es un dinero que voy a ir sumando día a día. Pero si es de crédito a 60 o a 90 días, es un dinero con el cual no voy a contar hoy y me va a afectar el flujo de caja. Entonces, las entradas son las cuentas por cobrar y los préstamos que me hacen para inversión. Eso también es una entrada de dinero. Entonces, tenemos un saldo inicial que tengo en un efectivo o en un banco, ¿cierto? Voy a tener unas entradas futuras, ¿sí? De cuentas por cobrar, de ventas que hice y no me han pagado, y de un posible préstamo que hice para inversión. Puede ocurrir. A ese disponible que tengo, le voy a restar las salidas. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Pues el pago del préstamo, el pago de los proveedores y el pago de los gastos fijos. Todo lo que tenga que ver con pagos. Entonces, yo lo voy analizando y voy colocando todos los pagos que tengo que ver. Y entonces el resultado de tener el saldo inicial más las entradas menos esas salidas me va a dar un valor que puede ser mi disponible. Es probable que si se dan esas condiciones, en esos periodos de tiempo en que yo estoy analizando, voy a tener un dinero disponible. Y con ese disponible, entonces aquí me van a crear políticas de ventas. Entonces, si voy a dar crédito, hasta qué día sería el máximo de crédito, cómo va a ser el manejo del efectivo, cómo voy a hacer alianzas con los proveedores. Ahorita hacemos un ejercicio y lo miramos, unos tips más cercanos, ¿sí? Mis gastos fijos que nosotros los revisamos todos los días, que es que hoy tengo un plan de internet y está muy costoso, entonces yo llamo, lo disminuyo y empiezo a organizar mis gastos fijos, que necesito más personal, entonces se me van a incrementar los gastos de personal y me permite saber si esos movimientos me va a quedar dinero. ¿Y dinero para qué? Uno, para saber cuándo esa utilidad que yo me presupuesté, ese viaje, como yo voy al viaje de la utilidad, eso es un decir, pero ¿cuándo se vuelve realidad y yo ya me puedo pagar ese viaje con las utilidades de mi empresa, por ejemplo, ¿cierto? No quiere decir que si yo tengo un presupuesto de 100 millones de pesos, no quiere decir que los 100 millones de pesos se vaya a dar. Para eso hay que hacer una comparación y es lo que vamos a mirar ahorita en el ejemplo. Entonces lo que miramos es, ponemos un sueño con números y lo vamos a comparar con una realidad. Por eso yo les decía que para mí un presupuesto es un espejo. Un espejo donde tengo una base, me estoy mirando y estoy mirando qué me está afectando, cuáles son las variaciones. Si yo dije que era de una manera en que mi situación iba a estar de una forma, entonces, ¿qué otras cosas están afectando para que ese espejo no sea igual, para que el reflejo no sea igual? ¿Listo? El flujo de caja también tiene un análisis de tiempo. Por eso les decía, ¿en qué periodos me van a entrar unos dineros para poder recibir y poder cumplir con mis obligaciones? ¿Listo? Entonces es, ¿cuándo voy a pagar y cómo voy a pagar? Entonces tenemos el presupuesto, que es mi sueño, y el flujo, que es cómo ese sueño se puede volver una realidad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo con la herramienta de Sigo Nube, en Contablemente generamos unos formatos que nos sirven para el análisis muy rápido de una empresa en su presupuesto y en su flujo de caja. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a una empresa. Entonces, vamos a ingresar a nuestra empresa. Entonces, en Sigo Nube pueden utilizar varios reportes. El primer reporte que yo utilizo mucho, reportes financieros contables,
es este movimiento auxiliar por cuenta contable. Este informe es el movimiento completo, eso de toda la contabilidad. O sea, si yo miro este informe, aquí están los documentos, en las cuentas y los saldos, está toda la contabilidad. Entonces, si usted quiere hacer un backup de su SIGO, de la información, de lo que tenga en contabilidad, puede descargar este informe también y ahí va a tener toda la información. Entonces, en este caso lo voy a decir, vea, yo quiero mirar la información desde el 1 de enero. Yo siempre saco la información desde el 1 de enero hasta la fecha que voy. ¿Por qué? Porque si de pronto uno de los auxiliares o alguien le metió mano al sistema y por casualidad cometió un error, me puedo dar cuenta, ¿cierto? Me puedo dar cuenta. Si yo solo saco el periodo en cuestión, solo saco noviembre y alguien cometió un error, entonces puedo tener dificultades más adelante. Entonces, mi recomendación es siempre saquen el informe del 1 de enero hasta la fecha en que va. Yo descargo este informe en Excel. Y, y ahora lo que hago es organizarlo para pasarlo al informe que yo creé. Entonces les voy a explicar el informe que yo creé. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar primero el presupuesto. Entonces, ¿yo qué hice? Para ser más ágil, yo en una hoja organicé la información tal cual como me la bajo en sí, cosa que yo solo tengo que, pues, aquí revisar que no tengan filtros para no tener información repetida. Por ejemplo, acá ya cometí un error. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar la información. Yo borro toda la información que tengo copiada para no tener errores. Y vuelvo y copio todo el informe de CEO. Para copiar este informe yo le hago unas modificaciones nomás acá. Le quito los subtotales y lo organizo acá por identificación. Vengo y le quito esto que está aquí con cuentas en negrilla y nombre de las cuentas y de los terceros, esto lo quito porque no lo voy a necesitar, perdón. Ahora sí, toda la información vengo y la copio aquí en mi matriz. Luego, yo tengo unas hojas de resumen donde he formulado el presupuesto. Esperemos un momento que nos cargue. Entonces, la intención, mientras que carga, la intención, ¿cuál es? Que ya vamos a mirar cómo genero yo mi presupuesto con mis supuestos, ¿cierto? Y el real es el movimiento que yo estoy cargando en el software contable, en sí. Y eso es lo que en mi espejo voy a comparar para analizar las diferencias. ¿De acuerdo? Si ya nos cargo acá. Listo, entonces acá ya nos quedó toda la información, reviso que en mi caso, en mi formato, pues estén todas las fórmulas que yo tengo acá creadas. Listo. Y ahora les voy a explicar cómo funciona. Entonces yo me inventé este cuadrito que es muy sencillo, pero es muy funcional. En donde, primer paso, tomamos los valores del año anterior. Entonces tomamos los valores del 2020 del estado de resultados, ¿cierto? Y si yo lo tengo detallado por cuentas, pues lo detallo por cuentas. Entonces yo puse acá las cuentas los grupos de cuentas para ir acumulando la información. Y voy pasando manual los valores del año 2020. Entonces, cuánto fueron de ventas, cuánto fueron los costos y cuántos fueron los gastos fijos. Entonces, en los gastos fijos, teniendo en cuenta el plan único de cuentas que está derogado, pero que es muy funcional,
Entonces yo empiezo, ¿cuáles son mis gastos de personal, de honorarios? La realidad, ¿cuánto fue lo que me gasté durante el 2020? Paso número 2. Una vez que tengo la información del 2020, empiezo a hacer una proyección de las ventas y empiezo a hacer una proyección de los rubros que voy a utilizar en el 2022, ¿sí? O en el 2021 en este caso. Y entonces arranco, ventas. Tip, si yo vendo maquinaria de equipo y tengo varios equipos, varios tipos de maquinaria, de pronto los tengo organizados por grupos. Lo ideal es que ustedes hagan una hoja, por ejemplo, creen una hoja y digan, mire, ventas, ¿cierto? Y acá pueden poner productos. Entonces, voy a poner juegos de mesa. Voy a poner balones. Supongamos que yo soy una juguetería. Voy a poner, no sé, juegos importados. ¿Listo? Y empiezo a jugar en una empresa más grande. El departamento de ventas me debe entregar a mí, o yo le puedo solicitar a ese departamento un listado de las ventas detallado por periodo. Entonces yo puedo decir que esto es, por ejemplo, enero, y que acá tengo cantidad y total. De juegos de mesa, 100, balones, 200, juegos importados, 50, y le pongo en valor a esto. Cada uno vale 20,000. De estos balones son a 10,000. 15,000 lo voy a poner. Los juegos importados son a 50,000. Y voy creando por mes, ¿cierto? Entonces acá febrero, marzo. Y voy creando mensualmente mis ventas, mis sueños. Oiga, mire, esto es lo que yo quiero vender. Entonces, genero mis sueños y le voy colocando números. ¿De acuerdo? Entonces acá vendría total. Entonces, la suma de todos los meses. En cantidades y valores. Y ya hice un anexo que se llama ventas. Supongamos que este es mi presupuesto de ventas al año. Entonces yo vengo y pongo mi presupuesto de venta al año. Puedo amarrar el presupuesto de ventas al año. ¿Cierto? Y el presupuesto mensual puede ser un promedio, pero como les decía al inicio, yo puedo tener temporadas. Y como las temporadas las tengo en mi cuadrito, entonces puede ser que acá yo solo venda aquí 50, aquí voy a vender 2,000. Entonces los valores empiezan a generar unas variaciones, pero puedo determinar mensualmente. Entonces la idea es que acá a mano derecha vamos a tener mes a mes mi presupuesto. Entonces yo puedo generar aquí y decir, oiga, mire, el presupuesto en promedio mensual es este, lo puedo tener en promedio. O puedo generar un presupuesto que pueda traer de mi presupuesto de ventas. ¿Sí? Acostumbrémonos siempre a tener una base de dónde salieron los cálculos para poder hacer un análisis y una comparación. La contabilidad no es solamente entregar números o digitalizar números que ya se dieron, no, la contabilidad también hace parte de la planeación y la idea es que siempre tengamos una base comparativa para saber qué pasó en la realidad y poder tener variaciones. Un ejemplo, yo puedo decir que en el presupuesto yo tenía que vender 40 millones, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, al año son 480 millones. En enero, de los 40 solo vendí 670, tengo una variación negativa de 39 millones, ¿qué pasó? Pueden ocurrir varias cosas. Uno, yo pensé que yo en enero
yo vendía y efectivamente vendí, pero resulta que no alcancé a entregar y no facturé. Entonces yo sí tengo una venta, pero no la he facturado. Probablemente, ¿qué puede pasar en febrero? En febrero se me puede duplicar. Yo aquí puede aparecer 80 millones de pesos en febrero y en enero nada. Entonces, las variaciones con respecto a qué, con lo que yo dije que iba a vender, ¿cierto? Y las variaciones sirven no para decir, ah, no, eso dio pérdida. No, ¿qué va a hacer usted? Entonces, ¿usted qué va a hacer el siguiente mes para vender? Si vendió menos, el siguiente mes tendría que vender más. O sea, todos los otros meses tendría que vender más para poder llegar a su paseo, a su viaje, a esos 480 millones. Entonces, ¿cuáles estrategias? Oiga, ¿por qué no estoy vendiendo? Es que lo que pasa es que mis productos los están vendiendo más económicos y los míos están caros y por eso la gente prefiere optar por otro tema, por los otros productos, por mi competencia. Lo que pasa es que cuando yo los estoy produciendo, este mes me está saliendo la materia prima muy costosa o el proveedor ya no es el mismo y me aumentó los precios y yo no tuve en cuenta. Entonces siempre voy a tener una manera de analizar la variación. ¿Listo? Entonces, primer anexo, las ventas. Vendría un anexo que es muy importante, que serían los costos. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a vender, si este es mi plan de ventas, para poder producir estos 7.500.000, yo tendría que tener unos costos para producir esto mismo. ¿Sí? Entonces, estas son las ventas. Aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular los costos de cada producto. A eso le decimos, o yo los denomino, datos básicos. Es un juego de mesa. ¿Cuánto me cuesta hacer un juego de mesa? Entonces digo, más o menos el juego de mesa me vale 8.000 pesos. Los balones, ¿en cuánto compro los balones? Estos balones los compro en 9.000. Los juegos importados los estoy comprando en 15.000. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya sé que para hacer aquí una cosa. Esto por 4. Vamos a sacar un dato anual. Listo. Entonces, vamos a pensar, ¿cierto? Que mi presupuesto anual es de 103 millones de pesos. Vamos a hacer ese ejemplo. Es decir, que el promedio mensual yo debo vender 8 millones de pesos aproximadamente. Listo. Para producir esos 103 millones de pesos, mis costos anuales, ¿cierto? Según los datos básicos que yo tengo de cuánto compro los juegos de mesa, son 103.400.000. Perdón. Las ventas. Uy, ¿qué hicimos mal? 11.200.000. Es que acá cambié el valor de las ventas. Ahora sí. Las ventas son 194 millones y producir 194 millones en el año me cuesta 103.400.000, ¿cierto? Entonces, ya tengo si esto se da, yo me quiero ganar una utilidad
de 90.600.000. Es una utilidad bruta, perdón, sí, una utilidad bruta del 46%, ¿cierto? Ese es mi sueño. Entonces, yo estimo vender 194. Para poder vender 194 necesito comprar 103 millones de pesos. Y así poderme ganar 90.600.000. Pero, sí, pero yo tengo más gastos. Entonces, ahora tenemos todos los gastos fijos que yo puedo tener. Entonces, resulta que yo tengo gastos de personal. Ah, sí, entonces le hacemos un anexo. Entonces, lo que podemos hacer en el anexo es, ponemos acá empleado 1, secretaria, gerente, y ponemos todo el personal que yo voy a necesitar. No, a todos les voy a, independientemente a todos les voy a pagar un salario mínimo. Listo. Entonces calculo, no, yo no pago horas extras, perfecto. Entonces calculo cuál es la carga de pagar ese salario mínimo mensual de 3 personas. Entonces calculo todo, ADL, caja, la cesantía, las primas, toda la carga prestacional. Y acá ya me está diciendo que la mano de obra sería aproximadamente 4.205.000. Entonces vengo, 4.205.000. Eso por 12 meses me va a dar el valor de mi inversión en mano de obra. Perfecto. Honorarios. Ah, es que yo tengo honorarios. ¿Cómo así? Sí, es que yo tengo en la prestación de servicios, ¿cierto? Le pagan a contablemente la asesoría contable de 700.000 pesos. Le pago al diseñador web 500.000 pesos. Listo. Entonces son 1.200.000 mensuales. Vamos a mirar nuestro presupuesto. 1.200.000. ¿Cuánto me vale el año? Yo tengo que pagar industria y comercio. ¿A qué tarifa? No, yo la pago al 1104 en Bogotá. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me va a dar la industria y comercio, cierto? Si soy régimen ordinario, sobre el total de los ingresos por la tarifa al año. Entonces, ya sé que de industria y comercio me va a tocar pagar 2 millones. Yo pago un arriendo de 1.200.000. Perfecto. Y así voy haciéndolo. Tengo el software básico de Sigo. Entonces, me toca pagarlo. Y voy colocando los valores fijos. Para, si se dan cuenta, yo podría, oiga, mire, el año pasado pagué más de industria, claro, porque vendí más. De arriendos, el año pasado pagué más. Es que yo el año pasado en pandemia yo tenía una bodega y era más costoso. Ahorita encontré un local más barato. Y empiezo a tener comparaciones y respuestas a variaciones. Entonces, en este orden de ideas, mi viaje me está diciendo que voy a tener es una pérdida de 3 millones, ¿cierto? O aumento las ventas, ¿cierto? O aumento ventas. Entonces yo digo, mire, sí, usted me dice que sus sueños son 194 millones, pero resulta que con 194 millones usted está perdiendo. Entonces, tengo que empezar a verificar que mis metas de ventas son muy bajas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer aquí, aumentar un poquito las ventas. Y miremos qué pasa con los costos. Entonces aumento las ventas. Ah, mira, si aumentamos las ventas, entonces a 242 millones, ¿sí? Ya puedo tener una utilidad una utilidad perdida de 17 millones, ¿sí? Al año. Entonces empiezo a jugar porque del esfuerzo que yo haga para poder vender va a depender mi utilidad, ¿sí? Y listo. Entonces ya tengo mi meta en mi viaje. Entonces arranco el viaje. ¿Y qué es lo que debo hacer durante ese viaje? Es empezar a comparar qué pasó en enero. Venga, tenía que vender 20 millones y solo vendí 670.000. Uy, no, acá me fue re mal. Pero en febrero ya vendí 15. En marzo, 10.000 millones. 10 millones. ¿Y de dónde sale esta información? Esta información la extraemos del informe que sacamos ahorita, que yo llamo base SIGO, la extraemos de acá.
Pues acá está toda la información de contabilidad. Entonces, lo que yo hice, en contablemente lo que hicimos, fue hacer unas fórmulas para extraer esa información de allá y que me la clasificara por meses, tanto en ingresos, en costos y en gastos. De tal manera que si yo vengo y miro, según este archivo, las ventas del 2021 valen 196.000 millones. Entonces, revisemos en SIGO. Entonces, yo vengo en SIGO, revisamos un balance de prueba de enero a noviembre. Yo voy, busco el ingreso. Busquemos los ingresos, están aquí abajo. Dice que vendí 30.000 millones. Quiere decir que acá me hace falta ajustar algo en la fórmula. Pero el objetivo es que si acá me dice que las ventas son 196.000, en mi balance de terceros deben ser 196.000. Si tengo una diferencia, pues la debo buscar. La diferencia está aquí porque en este ejemplo de esta empresa de ejemplo, acá tenemos 4105. Es 4105. A ver si es verdad. Perdón. Tenemos la 4135. 10.277 millones. Debería darme acá 10.277. Tengo 10.000. Tenemos 11.000 millones. Y entonces, bueno, la idea es que aquí no deben haber, no nos deben aparecer variaciones. Y yo debo extraer la misma información de SIGO, la debo manejar acá en mi presupuesto. ¿Listo? Entonces, verifico que los saldos sean iguales. Que los saldos sean iguales. Y ya tengo una herramienta. Eso les aseguro, esto se hace una sola vez, una vez que estamos implementando el sistema, el archivo. Una vez que nos cuadre el archivo, a no ser de que creemos más cuentas diferentes en SIGO, pues esto no va a tener que cambiar, sino simplemente tenemos que copiar la información que bajé el informe, lo pego en la base SIGO y me va a dar el presupuesto. Es una idea que les estoy dando para que generen el presupuesto. El objetivo es revisar que lo que yo dije que estaba presupuestando, pues esté dando en la realidad. Si no se está dando en la realidad o si no es cercano, mirar cuáles son las variaciones y los porqués, tanto en ingresos, costos y gastos. ¿Esto para qué nos sirve a los contadores también? Porque si a mí me dan este presupuesto de mi cliente y yo vengo y miro acá, oiga, ¿cómo así? ¿Por qué no han contabilizado gastos de viaje? ¿Cierto? Ay, no, es que no he legalizado, pero no, nosotros sí hemos viajado. ¿Qué pasó con los arrendamientos? Entonces yo le puedo decir a mi auxiliar, oiga, mire, se le olvidó. Mira, aquí dice que ellos sí tienen celular, porque no hemos contabilizado los gastos del celular. ¿Listo? Entonces, el presupuesto es una herramienta que no solamente le va a ayudar al gerente o al dueño de la empresa, sino también es una herramienta del contador para tener un control, ¿sí?, de los movimientos económicos que están sucediendo. ¿Listo? Entonces, así podemos revisar y realizar un presupuesto. Entonces, resumen, 1, tener a la mano los datos del año anterior para poder hacer un comparativo y estar analizando. 2, crear el presupuesto, crear esos sueños con el dueño, o si tú eres el dueño, ponle número a tus sueños para poder tener una base comparativa. 3, trata de hacer un archivo donde puedas extraer la información que bajas directamente de SIGO para tener un comparativo mensual y analizar las variaciones mensuales. ¿Listo? Y así puedes tener un mejor control de tu presupuesto. Listo. Entonces esta es la parte número 1, revisar el presupuesto y qué ha pasado. Paso número 2, el flujo de caja. De la misma manera, generamos un archivito muy sencillo donde yo tengo
entradas, inicial, entradas, salidas y el saldo. Entonces, ¿cuál es el inicial? El inicial es el dinero que tú posees en efectivo, en el bolsillo, en Nequi, en una fiduciaria, en PayU, todo el dinero disponible en los bancos. Entonces, para saber, bueno, en bancos cuánto tengo, ¿cierto? Luego, a eso le debo sumar lo que voy a generar. Entonces, yo puedo tener cuentas por cobrar o ventas en efectivo, ¿sí? Si yo tengo cuentas por cobrar, puedo utilizar también un informe decisivo, que es muy chévere, en reportes, cartera, proveedores, bajo este que dice edades de cartera detallada por vencimiento. Y aquí me aparecen todas las facturas que me están debiendo a la fecha. Yo este informe lo puedo bajar también a Excel. Y en mi caso extraigo la información que yo necesito nomás. Entonces de acá, todo esto es informativo, no lo necesito, hasta vendedor. Número de cuota no lo necesito. Y de aquí para allá tampoco lo necesito. Entonces, esta es la información que yo copio y pongo en mi archivo de flujo de caja. Listo. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo necesito es la fecha en que a mí me dijeron que me iban a pagar. Entonces yo debo coger este informe y analizarlo cliente por cliente y factura por factura y darle una fecha probable de pago. ¿Sí? No es la fecha de emisión de la factura, no, es la fecha en que hay una probabilidad de que me paguen, porque va a ser en esa fecha en que me va a entrar ese dinero. Entonces el ejercicio que debo hacer es tomar factura por factura, cliente por cliente, y empezar a depurar las fechas de pago. Con las fechas de pago, yo puedo obtener en qué mes, y yo puedo llevar este informe a semanal. En este caso lo llamamos en qué mes, si en enero, en febrero, ¿cuándo me va a entrar dinero? ¿Cierto? ¿Cuál es la tarea del departamento de cobranzas o la persona que cobra? Pues hermano, mire, yo necesito que en abril me cobre 26.000 millones. Entonces, ojo con la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos estas facturas para vender y empezar a presionar. El flujo de caja, mi recomendación es que lo miren semanalmente, porque esto está cambiando todos los días. Hoy tengo un saldo en bancos y cuando termine el día tengo un saldo en bancos diferente. ¿Para qué más me sirve el flujo de caja? Para poner políticas de pagos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que yo tengo un dinero en efectivo y tengo en bancos, que voy a cobrar un dinero, ¿cierto? Y con ese dinero, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que pagar créditos, pagar tarjetas de crédito, pagarle a proveedores y pagar gastos fijos. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que empezar a jugar, a saber si el dinero para el mes de enero me sirve. Venga, a ver, tengo un saldo inicial, ¿cierto? De 8.600.000, perfecto. Probablemente en enero cobro 11 y solo voy a pagar 980. Ah, listo. Entonces rectifiquemos. Perdón, acá tengo. Entonces el saldo inicial son los 19 millones. O sea, tengo saldo inicial más las entradas, más las cuentas por cobrar, 19 millones en enero. Y tengo que pagar 980. O sea que tendría un disponible de 18 millones. No tendría problema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces miremos acá los proveedores. Si yo tuviera que pagar más proveedores, entonces no sé, si acá me tocara pagar 80 millones más. Uy, voy a tener
tengo un problema porque ya no tengo un disponible de 51 millones. Quiere decir que en febrero o aumento las ventas, ¿cierto? Y si no se dan esas ventas, muy probablemente me va a tocar solicitar un crédito. Entonces, los créditos también hacen parte de las entradas. Entonces, necesito solicitar un crédito. Entonces, tengo que mirar acá, bueno, entonces acá, un ingreso por crédito. Entonces, el crédito de 60 millones. $60 millones. Sí, ya con un crédito de 60 millones, ya puedo ir, pero voy bajito. Entonces, esto me permite empezar a jugar, ¿cierto? Con mis proveedores también. Entonces, oiga, mire, ¿cuáles son mis proveedores? Entonces, igual como hicimos con las cuentas por cobrar, yo también entro acá, si digo, vuelvo a los reportes, reviso cartera proveedores, edades de cuentas por pagar detallada. Y me aparecería todas las cuentas por pagar que yo debo, las que yo debo al momento. Entonces, bajo a Excel y organizo el mismo archivito. Entonces, quitamos la información que no utilizamos. Y vengo a mi archivo que creé, busco cuentas a los proveedores y pego la información. Listo. Después, ¿qué hago? Fecha de vencimiento, coloco la fecha de vencimiento en donde yo puedo pagar. Y aquí es donde viene una parte bien interesante. Nos vamos a dar cuenta que los proveedores hacen parte de mis políticas de financiamiento. No solamente yo puedo pedirle prestado al banco, el proveedor me está prestando un servicio, me está dando un dinero, me está prestando el producto y me está dando unas fechas para pagar. Entonces es una fuente de financiamiento. No todo lo puedo pagar en efectivo. Entonces yo hablo con mi proveedor. Listo, es que con este aceite de palma lo que vamos a hacer es que vamos a pagar a 60 días. Entonces, ¿cuáles me toca pagar ahorita? Oiga, mire, debemos todas estas ya, Mauricio. Uy, ¿cuánto dinero es todo esto? 11 millones. No, yo solo tengo 5. Entonces voy a pagar, le voy a decir a ellos, voy a pagar esta. Entonces esta es la que voy a pagar hoy. Entonces le pongo la fecha de pago de hoy, es noviembre. Es 30 de noviembre. ¿Cierto? Entonces, o le voy a pagar a aceite de palma todo. 30 de noviembre. Y empiezo a jugar con las fechas de todas. Después va a aparecer acá, no, yo estas de esta señora, yo ya las pagué. Entonces, rectifiquemos por qué no hemos cruzado el pago. Entonces nos vamos a dar cuenta que o no han conciliado, o fue que se generó la transferencia y rebotó el pago, y empezamos a encontrar otros temas que son administrativos y contables, adicional del tema de administración de mi negocio. Entonces, el flujo de caja es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Entonces, acá yo puedo estimar donde voy a sacar las políticas de pago. Entonces, yo hablar con mis proveedores y empezar a decir, oiga, mire, yo la verdad necesito más tiempo porque necesito 60 días, ¿cierto? Y dependiendo del efectivo que yo posea, empiezo a elegir qué voy a pagar y qué no voy a pagar. ¿Listo? Y los gastos fijos, lo que debo hacer es, de acuerdo a mi presupuesto, entonces si yo ya sé que esto es lo que me voy a gastar mensualmente, ahora le voy a poner una fecha y le puedo poner unos cortes, ¿cierto? Entonces cada costo que yo presupuesté voy a pagarlo y empiezo a sacar. Entonces todo esto lo voy a pagar en octubre, pero también lo voy a pagar, todo esto también lo voy a pagar en noviembre. Entonces, solo por el ejemplo, es 15 de noviembre. Así tengo que hacer 15 de diciembre y colocar la fecha probable de cada pago. Dentro de este cuadro, en gastos fijos, aunque no es un gasto, debo incluir las fechas de retención
y tener una provisión de la retención, así como del IVA, del ICA, de la renta, de la renovación de la matrícula mercantil, de las vacaciones de las personas. Entonces es un cuadro que al principio requiere mucho trabajo, pero cuando lo tenemos completo, y esto lo podemos replicar si somos contadores independientes en todos nuestros clientes, ¿sí? Pero si lo tenemos completo este cuadro, pues nos va a dar un flujo de caja muy real de lo que puede estar pasando en la organización. Y es una herramienta fundamental. Y fíjense que estoy optimizando una herramienta como Sigo y estoy tomando la información de la contabilidad. No estoy haciendo un cuadro aparte con datos y con papeles diferentes a lo que existe en la contabilidad. Entonces, un presupuesto y un flujo de caja nos permite tener un sistema controlado para digitalizar, para organizar y para analizar, ¿cierto? Nos permite como contadores independientes conocer a nuestros clientes, a qué se dedican, cuáles son sus expectativas de venta, cuáles son sus costos, cuáles son sus problemas, ¿sí? Y como dueños de empresa, me permite solicitarle a mi contador información de calidad para poder analizar en tiempo real, para poder tomar decisiones. Si es que estoy perdiendo, si estoy ganando, si tengo que hacer un cambio, si tengo que pedir un préstamo. Entonces, la contabilidad no es solamente un estado financiero, un PIG, un estado de situación, un estado de resultados. La contabilidad hoy va más allá. Y si la información está en la nube y digitamos todos los días, tenemos una información en tiempo real. Entonces, no hay que esperar a tener unos resultados de digitalizar. No, es hacer un proceso donde cargues la información para poder verificarla en directo. Entonces, si ustedes están interesados en esa herramienta, nos pueden escribir en contablemente, en director@contablemente.com.co, o nos pueden dejar acá los comentarios y nosotros nos comentan y nosotros les enviamos una copia para que ustedes tengan una base y puedan hacer este ejercicio. Entonces, la recomendación es, miren, vean la contabilidad desde otro punto de vista, más dinámica, más gerencial, y apliquen estas herramientas. Tenemos Sigo, que es una herramienta muy poderosa donde nos enseña, nos facilita obtener información y que nosotros podemos complementar con herramientas como las que les estoy mostrando. Entonces, pues por hoy en Sigo Talks no es más. Les agradezco muchísimo este espacio, este tiempo. Escríbanos, coméntenos, síganos en nuestras redes sociales. Acá les voy a dejar dónde nos pueden seguir. Y si les gustó, compártanlo. Y pues, muchas gracias por su atención. Y así quedamos. Entonces, que tengan unos contables días.